Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos. Capítulo 1. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. En el trono de Inglaterra había un rey de mandíbula muy desarrollada y una reina de cara corriente. En el trono de Francia había un rey también de gran quijada y una reina de hermoso rostro. En ambos países era más claro que el cristal para los señores del Estado que las cosas, en general, estaban aseguradas para siempre. Era el año de nuestro Señor, 1775. En periodo tan favorecido como aquel, habían sido concebidas en Inglaterra las revelaciones espirituales. Recientemente, la señora Southcott había cumplido el 25º aniversario de su aparición sublime en el mundo, que fue anunciada con la antelación debida por un guardia de corps, pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. Incluso el fantasma de la callejuela del Gallo había sido definitivamente desterrado después de rondar por el mundo por espacio de 12 años y de revelar sus mensajes a los mortales, de la misma forma que los espíritus del año anterior, que acusaron una pobreza extraordinaria de originalidad al revelar los suyos. Los únicos mensajes de orden terrenal que recibieron la corona y el pueblo ingleses procedían de un congreso de súbditos británicos residentes en América. Mensajes que, por raro que parezca, han resultado de mayor importancia para la raza humana que cuantos se recibieran por la mediación de cualquiera de los duendes de la callejuela del Gallo. Francia, menos favorecida en asuntos de orden espiritual que su hermana, la del escudo y del tridente, rodaba con extraordinaria suavidad pendiente abajo, fabricando papel moneda y gastándoselo. Bajo la dirección de sus pastores cristianos, se entretenía, además, con distracciones tan humanitarias como sentenciar a un joven a que se le cortaran las manos, se le arrancara la lengua con tenazas y lo quemaran vivo, por el horrendo delito de no haberse arrodillado en el fango un día lluvioso, para rendir el debido acatamiento a una procesión de frailes que pasó ante su vista, aunque a la distancia de 50 o 60 metros. Es muy probable que cuando aquel infeliz fue llevado al suplicio, el leñador destino hubiera marcado ya, en los bosques de Francia y de Noruega, los añosos árboles que la sierra había de convertir en tablas para construir aquella plataforma movible, provista de su cesta y de su cuchilla, que tan terrible fama había de alcanzar en la historia. Es también muy posible que en los rústicos cobertizos de algunos labradores de las tierras inmediatas a París estuvieran aquel día resguardadas del mal tiempo groseras carretas llenas de fango, husmeadas por los cerdos y sirviendo de percha a las aves de corral, que el labriego Muerte había elegido ya para que fueran las carretas de la revolución. Bien es verdad que si el leñador y el labriego trabajaban incesantemente, su labor era silenciosa y ningún oído humano percibía sus quedos pasos, tanto más cuanto que abrigar el temor de que aquellos estuvieran despiertos habría equivalido a confesarse ateo y traidor. Apenas si había en Inglaterra un átomo de orden y de protección que justificara la jactancia nacional. La misma capital era por las noches teatro de robos a mano armada y de osados crímenes. Públicamente se avisaba a las familias que no salieran de la ciudad sin llevar antes sus mobiliarios a los guardamuebles, únicos sitios donde estaban seguros. El que por la noche ejercía de bandolero actuaba de día de honrado mercader en la City, y si alguna vez era reconocido por uno de los comerciantes a quienes asaltaba en su carácter de capitán, le disparaba atrevidamente un tiro en la cabeza para huir luego. La diligencia Correo fue atacada por 7 bandoleros, de los cuales mató 3 el guarda,
que luego a su vez murió a manos de los otros 4, a consecuencia de haber fallado sus municiones, y así la diligencia pudo ser robada tranquilamente. El magnífico alcalde mayor de Londres fue atracado en Turnham Green por un bandido que despojó al ilustre prócer a las barbas de su numerosa escolta. En las cárceles de Londres se libraban fieras batallas entre los presos y sus carceleros, y la majestad de la ley los arcabuceaba convenientemente. Los ladrones arrebataban las cruces de diamantes de los cuellos de los nobles señores en los mismos salones de las cortes. Los mosqueteros penetraron en San Gil en busca de géneros de contrabando, pero la multitud hizo fuego contra los soldados, los cuales replicaron del mismo modo contra el populacho, sin que a nadie se le ocurriese pensar que semejante suceso no era uno de los más corrientes y triviales. A todo esto, el verdugo estaba siempre ocupadísimo, aunque sin ninguna utilidad. Tan pronto dejaba colgados grandes racimos de criminales, como ahorcaba el sábado a un ladrón que el jueves anterior fue sorprendido al entrar en casa de un vecino, o bien quemaba en Newgate docenas de personas, o a la mañana siguiente centenares de folletos en la puerta de Westminster Hall, y que mataba hoy a un asesino atroz y mañana a un desgraciado ratero que quitó 6 peniques al hijo de un agricultor. Todas estas cosas y otras 1000 por el estilo ocurrían en el bendito año de 1775. Rodeados por ellas, mientras el leñador y el labriego proseguían su lenta labor, los 2 personajes de grandes quijadas y las 2 mujeres, una hermosa y la otra insignificante, vivían complacidos y llevaban a punta de lanza sus divinos derechos. Así, el año 1775 conducía a sus grandezas y a las miríadas de insignificantes seres, entre los cuales se hallan los que han de figurar en esta crónica, a lo largo de los caminos que se abrían ante sus pasos. Capítulo 2. La diligencia. El camino que recorría el primero de los personajes de esta historia, la noche de un viernes de noviembre, era el de Dover. El viajero seguía la diligencia mientras ésta avanzaba lentamente por la pendiente de la colina Shooter. El viajero subía caminando entre el barro, tocando la caja desvencijada del carruaje, igual como hacían sus compañeros de viaje, no por deseo de hacer ejercicio, sino porque la pendiente, los arneses y el fango, así como la diligencia, eran tan pesados que los pobres caballos se habían parado ya 3 veces, y una de ellas atravesaron el coche en el camino con el sedicioso propósito de volverse a Blackheath. Las riendas y el látigo, el cochero y el guarda, combinándose, dieron lectura al artículo de las ordenanzas que asegura que nunca, en ningún caso, tendrán razón los animales. Y gracias a eso, el tiro volvió al cumplimiento de su deber. Con las cabezas bajas y las colas trémulas, procuraban abrirse paso por el espeso barro del camino, tropezando y dando tumbos de vez en cuando. Y cuando el mayoral les daba algún descanso, el caballo delantero sacudía violentamente la cabeza, como si quisiera negar la posibilidad de que el vehículo pudiese nunca alcanzar lo alto de la colina. Cubrían las hondanadas y se deslizaban pegadas a la tierra nubes de vapores acuosos, semejantes a espíritus malignos que buscan descanso y no lo encuentran. La niebla era pegajosa y muy fría y avanzaba por el aire formando rizos y ondulaciones que se perseguían y alcanzaban como las olas de un mar agitado. Era lo bastante densa para encerrar en estrecho círculo la luz que derramaban los faroles del carruaje, hasta impedir que se viesen los chorros de vapor que despedían los caballos por las narices. 2 pasajeros, además del que se ha mencionado, subían trabajosamente la pendiente, al lado de la diligencia. Los 3 llevaban subidos los cuellos de sus abrigos y usaban botas altas. Ninguno de ellos hubiera podido decir cómo eran sus compañeros de viaje. Tan cuidadosamente recataban todas sus facciones y su carácter a los ojos del cuerpo y a los del alma de sus compañeros. Por aquellos tiempos, los viajeros se mostraban difícilmente comunicativos con sus compañeros, pues cualquiera de estos pudiera resultar un bandolero o un cómplice de los bandidos. En cuanto a estos, abundaban extraordinariamente en tabernas o posadas, donde se podían hallar numerosos soldados a sueldo del capitán, y entre ellos figuraban desde el mismo posadero
hasta el último mozo de cuadra. En esto precisamente iba pensando el guarda de la diligencia la noche de aquel viernes del mes de noviembre de 1775, mientras penosamente subía el vehículo la pendiente de Shooter, y él iba sentado en la banqueta posterior, que le estaba reservada en tanto que daba vigorosas patadas sobre las tablas, para impedir que sus pies se transformaran en bloques de hielo. Llevaba la mano puesta en un cofre, en que había un arcabuz cargado y un montón de 6 o 7 pistolas de arzón sobre una capa inferior de sables. En este viaje de la diligencia de Dover ocurría como en todos los que hacía, es decir, que el guarda sospechaba de los viajeros. Estos recelaban uno del otro y del guarda, y unos a otros se miraban con desconfianza. En cuanto al cochero, solamente estaba seguro de sus caballos. Pero aún con respecto a estos, habría jurado por los 2 testamentos que las caballerías no eran aptas para aquel viaje. ¡Arre! Gritaba el cochero. ¡Arriba! Un esfuerzo más y llegaréis arriba. Oye, José. ¿Qué quieres?, contestó el guarda. ¿Qué hora es? Por lo menos las 11:10. ¡Demonio!, exclamó el cochero. Y todavía no hemos llegado a lo alto de esa maldita colina. ¡Arre, arre, perezosos! El caballo delantero, que recibió un latigazo del cochero, dio un salto y emprendió la marcha, arrastrando a sus 3 compañeros. La diligencia continuó avanzando, seguida por los viajeros, que procuraban no separarse de ella y que se detenían cuando el vehículo lo hacía, pues si alguno de ellos hubiese propuesto a un compañero avanzar un poco entre la niebla y la oscuridad, se habría expuesto a recibir un tiro como un salteador de caminos. El último esfuerzo llevó al coche a lo alto de la colina, y allí se detuvieron los 3 caballos para recobrar el aliento, en tanto que el guarda bajó con objeto de calzar la rueda para el descenso y abrir la puerta del coche para que los viajeros montasen. ¡José!, dijo el cochero desde su asiento. ¿Qué quieres, Tomás? Los 2 se quedaron escuchando. Me parece que se acerca un caballo al trote. Pero yo creo que viene al galope, replicó el guarda, encaramándose a su sitio. Caballeros, favor al rey. Y después de hacer este llamamiento, cogió su arcabuz y se puso a la defensiva. El pasajero a quien se refiere esta historia estaba con el pie en el estribo a punto de subir, y los 2 viajeros restantes se hallaban tras él y en disposición de seguirle. Pero se quedó con el pie en el estribo y por consiguiente sus compañeros tuvieron que continuar como estaban. Todos miraron al cochero y al guarda y prestaron oído, en cuanto el cochero y el guarda miraron hacia atrás y hasta el mismo caballo delantero enderezó las orejas y miró en la misma dirección. El silencio resultante de la parada de la diligencia, añadido al de la noche, se hizo impresionante. La respiración jadeante de los caballeros hacía retemblar el coche y los corazones de los viajeros latían con tal fuerza que tal vez se les habría podido oír. Por fin resonó en lo alto de la colina el furioso galopar de un caballo. ¡Alto!, gritó el guarda. ¡Alto o disparo! Inmediatamente el jinete refrenó el paso de su cabalgadura y a poco se oyó la voz de un hombre que preguntaba: ¿Es esta la diligencia de Dover? Nada os importa, contestó el guarda. ¿Quién sois vos? ¿Es esta la diligencia de Dover? ¿Para qué queréis saberlo? Si lo es, debo hablar con uno de los pasajeros. ¿Cuál? El señor Jarvis Lorry. El pasajero que ya hemos descrito manifestó que este era su nombre, y el guarda, el cochero y los otros 2 pasajeros le miraron con la mayor desconfianza. «¡Quedaos donde estás!», exclamó el guarda entre la niebla, «porque si me equivoco, nadie sería capaz de reparar el error en toda vuestra vida. Caballero que os llamáis Lorry, contestad la verdad». «¿Qué ocurre?», preguntó el pasajero con insegura voz. «¿Quién me llama? ¿Sois Jeremías?» «No me gusta la voz de Jeremías, si este es Jeremías», gruñó el guarda para sí. «Sí, señor Lorry». «¿Qué ocurre?» «Un despacho, que os mandan desde allí, té y compañía». «Conozco a este mensajero, guarda», dijo el señor Lorry, bajando el camino, a lo que los otros viajeros no pusieron el más pequeño inconveniente, pues se apresuraron a entrar en el coche y cerrar la puerta. «Puede acercarse, no hay peligro alguno». «Así lo creo, pero no estoy seguro», murmuró el guarda. ¡El jinete! ¿Qué pasa?, exclamó el interpelado con voz más bronca que antes.
Podéis acercarnos al paso y procurarnos llevar la mano a las pistoleras porque me equivoco con la mayor rapidez y mis errores toman la forma de plomo. Avanzad despacio para que os veamos. Lentamente aparecieron las figuras del jinete y del caballo y fueron a situarse junto a la diligencia donde estaba el viajero. Se detuvo el jinete y con los ojos fijos en el guarda entregó al pasajero un papel plegado. Fatigados estaban el jinete y su caballo, y ambos cubiertos de barro desde los cascos del último al sombrero del primero. «¡Guarda!», exclamó el viajero. «¿Qué deseáis?», preguntó el guarda, dispuesto a disparar a la menor señal de peligro. «No hay nada que temer. Pertenezco al Banco Telson. Seguramente conocéis el Banco Telson de Londres. Voy a París en viaje de negocios. Tomad esta corona para beber. ¿Puedo leer esto? Hacedlo rápidamente». Abrió el pliego y lo leyó a la luz del farol de la diligencia, primero para sí y luego en voz alta. «Esperar en Dover a la señorita. Ya veis que no es largo, guarda», dijo. «Jeremías, decid que mi respuesta es resucitado». «Vaya una extraña respuesta», exclamó Jeremías sobresaltado. «Llevad esta respuesta y por ella sabrán que he recibido el mensaje. Buen viaje. Adiós». Diciendo estas palabras, el viajero abrió la portezuela y entró en el vehículo sin ser ayudado por los dos que ya estaban en él, quienes se habían ocupado en esconder sus relojes y su dinero en las botas y fingían, en aquel momento, estar dormidos. El coche prosiguió la marcha, envuelto en más espesa bruma al iniciar el descenso. El guarda volvió a guardar en la caja el arcabuz, no sin mirar a las pistolas que colgaban de su cinturón. Y luego examinó una caja que estaba debajo de su asiento, en la que había algunas herramientas, un par de antorchas y una caja con pedernal y yesca para encender los faroles del carruaje, cosa que tenía que hacer varias veces de noche, cuando los apagaba el viento, y que lograba, si estaba de suerte, en cosa de 5 minutos. «¡Tomás!», exclamó el guarda llamando al cochero. «¿Qué quieres, José?». «¿Oíste el mensaje?». «Sí». «¿Qué te parece?». «Nada, José». «Pues es una coincidencia», murmuró el guarda, «porque a mí me ocurre lo mismo». Jeremías, ya solo en la niebla y en la oscuridad, echó pie a tierra no solamente para descansar su caballo, sino que también para limpiarse el barro del rostro y secarse un poco el sombrero. Y cuando ya dejó de oír el ruido de las ruedas de la diligencia, emprendió el descenso de la colina. «Después de galopar desde Temple Bar, amiga», dijo la yegua, «no me fiaré de tus patas hasta que estemos en terreno llano». Resucitado resulta un mensaje muy raro, y eso no lo entiende Jeremías. Y, amigo Jeremías, si se pusiera de modo a resucitar, tal vez te vieras en un serio compromiso.